bendiga. Vamos a 1 Juan, capítulo 1. Se está leyendo versículos 3 al 8. Vamos de pie. Amén. 1 Juan, capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice así la palabra del Señor, 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Señor, te pido en esta noche que tú trabajes en los corazones, que tú le ayudes a entender este pasaje. Señor, como estamos orando los últimos servicios, oramos por unidad en nuestra iglesia, que nosotros podemos ser unidos para que tú puedas hacer algo grande entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos están contentos de abrir la Biblia y estudiar? Vamos a entrar. Yo sé que el domingo por la mañana yo dije que tenía parte número 2 del mensaje de unidad en la iglesia. Después el Señor me estaba trabajando, me enseñó otro pasaje que quiero a seguir con ese pensamiento de unidad en la iglesia. Eso va a ser parte 3. Igualmente si no sigue, vamos a 4 y 5 por ahí. Hasta que él termine enseñando lo que quiere enseñar a la iglesia aquí esta noche. Hoy vamos a ver cómo nosotros podemos mantener unidad en la iglesia. Y vamos a seguir, como dije, este tema una vez más, y hasta el Señor lo permite. Ahora, el miércoles pasado hablamos sobre 6 maneras que le ayuda a nuestra iglesia a tener unidad. Y no voy a pasar por los 6, pero ustedes se recuerdan los 6 que hablamos. Después, domingo por la mañana, hablamos sobre un pecado que destruye unidad en la iglesia, y hablamos sobre el chisme. Después, domingo por la noche, recibimos una gran bendición del pastor George Frankie y oímos testimonio de cómo una tribulación y oración unió una iglesia. Tuvieron unidad en la iglesia. Y demos gracias, Señor, por ese ejemplo. No sabía que nosotros estábamos mirando ese tema, pero qué gran ejemplo le dio a nosotros de unidad en la iglesia cuando están pasando por tribulaciones. Y hoy vamos a hablar cómo mantener unidad en la iglesia. Sabemos que para ser una iglesia bíblica tenemos que tener enseñanzas bíblicas, amén. Solamente porque tenemos un edificio o porque llamamos este edificio una iglesia no significa que realmente es una iglesia del Nuevo Testamento. Esta noche vamos a mirar obviamente la palabra unidad y también hablar sobre cómo tener comunión bíblico, que viene cuando sabemos a Dios y su verdad, la palabra de Dios. Cuando hablamos sobre la palabra unidad, sabemos que para hacer algo grande en la iglesia necesitamos más de una persona trabajando en unidad para completar el trabajo. Yo no puedo solo, yo mismo, hacer el trabajo que Dios quiere para esta iglesia.
Nosotros necesitamos cada persona, todos juntos en unidad, como un equipo, para hacer el trabajo que Dios quiere para nosotros. Me acuerdo de un ejemplo de construir un edificio grande. Necesitamos todos trabajando juntos para completar el trabajo. Por ejemplo, lo que pinta, electricidad, que hace cemento. Todos de ellos, para construir un edificio, tienen que trabajar en unidad para hacer el trabajo que Dios quiere o para construir ese edificio. Imagínate si la que estaba pintando quería hacer algo diferente que la persona de cemento, electricidad, y todos estaban confundidos y no estaban trabajando en unidad. Sabemos que obviamente el edificio no se va a construir. Ahora, un matrimonio tiene que trabajar en unidad para trabajar, amén. Si el esposo va en un lado, la esposa en otro lado, no van a tener unidad y el matrimonio no va a trabajar. Una familia tiene que trabajar en unidad para trabajar. Si los hijos están yendo a un lado y esposa en otro, pues la familia completa no va a tener unidad y no va a trabajar completamente como Dios lo quiere. Familia y matrimonio que tienen unidad es porque tienen al Señor Jesucristo en el centro de su matrimonio, en el centro de su familia. Y eso que Dios quiere para todos nosotros. Una iglesia tiene que trabajar en unidad para que todo puede funcionar. Los que trabajan en la limpieza, los que trabajan en finanzas, los que predican, escuela dominical, todos nosotros como iglesia, como miembros de esta iglesia, tenemos que trabajar juntos para hacer el trabajo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros queremos que Dios haga algo grande en nuestra iglesia, nosotros tenemos que trabajar juntos en unidad. Amén. Y nosotros queremos que Dios haga algo grande en nuestra vida, en nuestra iglesia. Amén. Yo puedo preguntar, ¿cuántos quieren que Dios haga algo grande en nuestra iglesia? Todos van a decir amén. Amén. Pero nosotros, iglesia, necesitamos trabajar juntos en unidad para completar el trabajo que Dios quiere para nosotros. Él quiere darnos a nosotros algo grande. Él quiere ser algo grande en nosotros, en nuestra iglesia. Pero Él quiere que la iglesia esté unido, trabajando con el propósito de agradar al Señor. Dios quiere que nuestras relaciones en la iglesia trabajamos en unidad para trabajar para el Señor como un equipo. En un equipo, pensando sobre los deportes, hay algunos que hacen y juegan el deporte, pero hay una línea, se llama el sideline, que son las personas que se quedan del lado y no juegan, solamente miran. A veces juegan, pero mayormente se quedan ahí afuera y miran a los que están jugando, que están haciendo el trabajo. Y así pasa en la iglesia también. En la iglesia hay personas que trabajan para el Señor, pero después hay otros que se paran afuera mirando, no están haciendo nada para el Señor. Y Dios quiere que todos nosotros trabajamos en unidad para hacer el trabajo que Él quiere para nosotros como un equipo. Un equipo en deportes gana juntos cuando todos están trabajando juntos y ellos puedan ganar como un equipo. Todos tenemos que hacer nuestra parte en la iglesia para que la iglesia funcione en unidad como Dios quiere. Y Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros podemos vivir en unidad. Y viviendo en unidad fue el diseño que Dios tiene para la iglesia local. Y esta noche vamos a aprender tres cosas de esa palabra unidad. Número uno, vamos a ver el base de la unidad. Número dos, vamos a ver qué destruye unidad. Y número tres, vamos a ver las bendiciones de unidad. Entonces, primeramente vamos a ver primero la base de unidad. Vamos a nuestro pasaje en 1 Juan capítulo 1, versículo 3.
Juan capítulo 1, versículo 3. Y vamos a entender el base de unidad. La palabra de Dios dice en versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo quedamos ahí por un momento. Sabemos que 1 Juan lo escribió el apóstol Juan. Y vemos sobre Juan una verdad proclamada aquí en este versículo. El apóstol Juan estaba proclamando una verdad en este pasaje a los cristianos. Y Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y Juan está hablando aquí que él fue testigo de lo que pasó, lo que él vio con sus ojos. Juan fue obviamente uno de los discípulos que andó con Cristo. Y Juan vio a Jesús en su cuerpo resucitado. Juan estaba con Jesús desde el principio. Y Juan estaba diciendo a los cristianos en este pasaje que él fue un testigo de todas estas verdades. Juan dice que todo yo vi desde el principio, yo estoy proclamando a ti, las personas que están hablando, cristianos. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo está diciendo. Y sabemos que en este tiempo ya había falsas doctrinas y falsos profetas que estaban en las iglesias. Y uno de los falsos doctrinas fue que ya muchos estaban diciendo que Jesús no era el Hijo de Dios. Pero Juan le dice que él fue testigo, él lo vio con sus ojos, que Jesús fue el verdadero Hijo de Dios, porque él fue testigo de eso. Por eso Juan dice en versículo 3, eso os anunciamos a ustedes. Él lo está diciendo a ellos. Y Juan quiere anunciar a ellos quién fue Jesucristo. Ahora vamos a mirar muy rápido la declaración que Juan dio en versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Recuerdan en Lucas, libro de Lucas, cuando Jesús fue al cuarto con los discípulos, después que él resucitó y le dijo a ellos, tócame, para que vean que realmente yo soy Jesús? Pues Juan dice, yo fui uno de ellos que estaba ahí. Yo fui uno de ellos discípulos que vio a Jesús después que resucitó a tocar a él. Yo sé que realmente Jesús fue el verdadero Hijo de Dios. Juan dice, yo le vi, yo le toqué, yo estaba y yo estoy, y te estoy declarando y anunciando que Jesús realmente es Hijo de Dios. Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 1, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, que estaba ahí con nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vemos en 1 Juan que él estaba proclamando verdad a los cristianos, diciéndole a ellos, yo he visto, yo le vi, y Jesús realmente es Hijo de Dios. Y cuando hablamos sobre unidad, nuestra base debe ser esa verdad, comunión o común de Jesucristo. Y esa es la base de unidad.
Vemos también en este pasaje que fue una verdad personal. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí vemos la palabra comunión 2 veces. Y nosotros tenemos comunión unos con otros, una asociación con otros. Pero nuestra base de unidad es teniendo esta comunión personal de esta verdad. Y la mejor comunión que nosotros tenemos en la iglesia es cuando nosotros celebramos la Santa Cena. Tenemos el pan, que significa el cuerpo, el símbolo del cuerpo de Jesús. Y el jugo, que es símbolo de la sangre de Jesús. Y todos celebramos esta verdad en comunión, que Cristo murió en la cruz para nosotros y nuestros pecados. Y eso nosotros como iglesia, los cristianos, tenemos esa verdad en comunión. Obviamente todos nosotros tenemos un equipo diferente que lo gustamos. Yo puedo preguntar a una persona sobre el fútbol americano y no todos vamos a estar de acuerdo con el equipo. A nosotros, mi familia, le gustamos los 49ers. Obviamente ustedes no ven el fútbol americano. Yo sé que el hijo de visita le gusta los Steelers. No sé por qué, pero estamos orando por él. Pero obviamente hay diferentes personas que les gustan diferentes equipos. Y en eso no tenemos comunión, no estamos de acuerdo con eso. Obviamente todos no les gusta el Pepsi. No sé por qué tampoco, pero otros les gusta Coca-Cola. Yo sé, el hijo de Carlito, si tú mencionas Pepsi, probablemente te va a dar una bofetada, porque él trabaja por Coca-Cola. Y una vez estaba visitando a su mamá en el hospital y el hijo estaba ahí con la camisa de Coca-Cola. Y yo, no, quítate eso. Y estaba fuerte, se ofendió. Y no, Coca-Cola es número uno. Pero no todos estamos de acuerdo sobre eso. No todos le gustamos el mismo restaurante para comer. Algunos le gustan los chinos, algunos le gustan y nunca va a comer nada más, solamente comida puertorriqueña. Otros le gustan Burger King, otros le gustan McDonald's. Todo diferente. A mí me gustan las papitas de McDonald's mejor que las papitas de Burger King. Pero eso, obviamente a ustedes les gustan las papitas de Burger King más de McDonald's. Pero como yo soy pastor, ustedes tienen que dar de las papitas de McDonald's. Eso es bíblico, porque Apocalipsis, capítulo 1, dice papitas de McDonald's. Pero todos, sí, no hay nada que decir. Eso no es verdad, que no es marca ahí. El último versículo que dice no hay libre de nada de la palabra. Pero no todos no estamos de acuerdo de todo. Pero algo importante, iglesia, que tenemos que estar de acuerdo es la verdad que Jesús murió en la cruz por nosotros y nuestros pecados. Amén. Y eso sí estamos de acuerdo. Y la comunión de la iglesia y la unidad de la iglesia y la base de nuestra iglesia es en esta verdad. Nosotros podemos tener unidad en la iglesia porque estamos con el mismo sentir en esta verdad de Jesucristo. Y no tenemos que estar de acuerdo del color de los bancos o estar de acuerdo con el color de la cocina cuando lo pintamos. Pero algo sí estamos de acuerdo es la verdad que Juan le dice sobre nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Juan dice, porque tenemos comunión con el Padre, podemos tener comunión ¿con quién? Con nosotros. Y Jesucristo debe ser centro de todos que nosotros hacemos aquí en nuestra iglesia. Spurgeon dice, Satanás no le gusta comunión entre los cristianos. El trabajo de él es a mantener los cristianos aparte.
Todo que se divide en la iglesia, cuando los cristianos se dividen, Él está feliz. Y como unidad significa fuerza, Él hace todo que Él pueda para cumplir separación entre nosotros. Por eso es importante que nosotros mantenemos la unidad. Nosotros venimos para la iglesia, para adorar, para servir personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestra base, unidad en nuestra vida. Ahora, lo que Juan dice es una verdad escrita. Lo que Juan dice es tan importante que se escribió en las Escrituras. Mira el versículo 4. Primera de Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos de nosotros estamos felices que estas cosas fue escrito para nosotros hoy? Yo doy gracias, Señor, que nosotros tenemos la palabra de Dios frente a nosotros, como podemos leerla y aprenderla. Y gracias a Dios que Dios lo escribió, lo permitió que se escribe para nosotros hoy. Si no fue escrito, nosotros no podemos pararnos aquí para predicar la palabra de Dios. Qué bueno que Juan vio a Jesús. Qué bueno que Juan conoció a Jesús. Pero qué bueno es que nosotros podemos también conocer a Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Y eso no puede pasar sin la palabra, sin la Biblia. Porque la Biblia dice que fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 7. Y por eso Dios escribió la Biblia y por eso la Biblia fue guardada, preservado por nosotros, para nosotros. Juan dice que estas cosas fue escritas para que vuestro gozo sea cumplido. Juan dice que Él no quiere que solo Él conozca a Jesucristo, pero que Él quiere que todos nosotros también conozcamos o conozcan a Jesucristo también. No solamente Él, pero que nosotros también tenemos la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar cuidados que nosotros estamos hablando de la unidad que habla Juan en estos versículos. Muchos que son religiosos quieren unidad. Ellos dicen, vamos a tener unidad de todas las iglesias, no importa qué religión, somos todos de Cristo y vamos a estar unidos. Nosotros estamos viendo ahora conferencias y muchas diferentes religiones viniendo juntos a formar una unidad entre ellos. Pero cuando Dios habla de unidad, es unidad dentro de nuestra iglesia, estando en comunión de la verdad que Jesucristo es el único Salvador y Él murió por nosotros. Eso es unidad bíblica. Y esa comunión que tenemos de esa verdad es que nos trae a nosotros a esta iglesia. Nosotros venimos todos servicios porque todos tenemos comunión en la palabra de Dios. Todos estamos de acuerdo que Jesucristo murió por nosotros. Estamos de acuerdo con muchas de las doctrinas y por eso nosotros llegamos aquí en la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿por qué ellos tenían comunión entre ellos mismos, aquí en Hechos? ¿Y cómo nosotros podemos tener esa misma comunión que ellos tenían? Es porque nuestra base es el Señor Jesucristo. Esta comunión que nosotros tenemos es alrededor de la Biblia, de la verdad. Y si nosotros como iglesia tenemos unidad, es porque todos tienen la misma base, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el mismo propósito, que es adorar y a servir al mismo Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 27, la última parte dice, combatiendo
unánimes por la fe del Evangelio. Y esta verdad que hablamos es una verdad pura. Esta verdad que Juan habla aquí en este pasaje es una verdad pura. Mira lo que dice el versículo 5. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en quién, en él. Muchos hoy en día dicen, Dios es amor. Vamos a unirnos con todas las iglesias para tener unidad, porque Dios es amor. Pero tenemos que entender que sí, Dios es amor, pero Él es también luz. Y sabemos que la luz nunca cambia. Lo dice Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Cómo fue? Mudanza. Ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es la luz y Satanás es la oscuridad. Pero Dios le da un mandato a nosotros que nosotros debemos o tenemos que andar en luz. Y quiero que entendamos que tus buenos amigos, los que te realmente aman a ti, son los que te ayudan a andar en la luz y en la verdad. Esos son tus buenos amigos. Los que te ayudan a andar con Jesucristo, llevándole en la luz y en la verdad. Ahora, número 2, vamos a ver que destruye unidad. Cuando un matrimonio empieza, ¿qué unidad ellos tienen? Se van a heredar y se casan y tienen una unidad que tú no puedes separar. Tienen un amor entre ellos que todo está perfecto, está en el honeymoon, se aman mucho y tienen esa gran unidad. Pero después cosas pasan en su matrimonio y la unidad empieza a cambiar. Y eso pasa también en la iglesia. La iglesia se empieza y después pasan cosas en la iglesia y la unidad en la iglesia cambia. Ninguna persona empieza su matrimonio diciendo, vamos a empezar esto para destruirlo. Cuando yo me casé con Sonia, yo no empecé y en el principio dije, yo quiero casarme para destruir este matrimonio. No hay una persona que llega a la iglesia y dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia para destruir esta iglesia. Todos tenemos un deseo de unidad, pero no siempre es así. No siempre hay unidad en los matrimonios. No siempre hay unidad en la familia. No siempre hay unidad en la iglesia. ¿Qué rompe esa unidad? Versículo 6. Mira lo que Juan dice. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tú no puedes caminar en pecado y tener unidad en el Señor. Tú no puedes caminar en tinieblas, en oscuridad y tener comunión con Dios, ni con los cristianos. Gracias a Dios que podemos tener perdón cuando cambiamos y miramos a Dios. Pero no va a tener comunión con Dios y los cristianos si está viviendo en pecado. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais en tinieblas, o nosotros estamos en oscuridad, en otro tiempo, en el pasado, antes de salvación. Y puede decir, más ahora sois luz en el Señor. Acepté, recibí a Jesucristo como Salvador y soy luz en el Señor. Dice, andar como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. Un cristiano
no debe andar en tinieblas, porque no puede andar en luz y andar en oscuridad a la misma vez. Es imposible. Y versículo 5, nuestro pasaje, nuestro texto, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas o andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Y muchos cristianos viven así todos los días. Dicen que son cristianos. Sí, yo soy cristiano, pero están andando en oscuridad. Tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y no se puede andar en la luz y oscuridad en la misma vez. Tienen que estar en un lado en luz o tienen que estar en tinieblas. Pero no se puede andar en dos. Muchos dicen: yo soy cristiano y tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Yo soy cristiano, pero estoy viviendo el pecado. Yo soy cristiano, pero no soy fiel a la iglesia y no leo mi Biblia. Es imposible ser cristiano así. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Yo no te estoy llamando un mentiroso. Dios lo dice aquí en la palabra. Y tenemos que entender que todos pecamos. Si yo digo: ¿cuántos de ustedes pecan? Todos van a alzar su mano, ¿verdad? Uno está mirando a la persona al lado de ellos y dice: sí, ellos pecan. Pero si está viviendo o practicando en ese pecado, no tiene comunión con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente hay tiempos en una vida cristiana que se aparta del Señor. Pero si realmente conoció a Jesucristo y el Espíritu Santo vive en él, pues ellos siempre van a regresar. Siempre regresan. Y si nunca regresan, pues tenemos que preguntar si realmente ellos fueron salvos. Nosotros no podemos tener comunión con una persona que no está andando en luz. Tú puedes trabajar con ellos en el mismo trabajo. Tú puedes jugar deportes con ellos, pero nunca va a tener comunión con ellos como tú tienes con otros cristianos. Su unidad está destruye cuando nosotros andamos en tinieblas. Muchos cristianos hoy en día también andan en engaño. Mira lo que dice el versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en ¿quién? En nosotros. Y hay muchos que comparan su vida a otros. Ellos dicen: mira, esa persona está en la cárcel, yo no. Esa persona es peor que yo. Y cuando hablamos así, estamos en engaño a nosotros mismos. Solamente hay una persona que nunca pecó, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado como nosotros, pero nunca pecó. Ahora, número 3, vamos a ver las bendiciones de unidad. Las bendiciones de unidad. Yo realmente creo que Dios quiere los matrimonios, las familias y las iglesias que tengan unidad. Amén. Y hay tanto peligro, hay tanto pecado, hay tanta oscuridad en este mundo que cristianos, cuando llegan a la iglesia, deben dar gracias a todos que están en un lugar de unidad y luz. Obviamente, cuando nosotros estamos trabajando, tenemos toda la preocupación. Nosotros debemos sentir gozo, sentir relax, que estamos en la iglesia, entre familia, entre miembros, aquí tranquilos, sabiendo que Dios está con nosotros. Debe ser una bendición estar con otros cristianos. Versículo 7, vamos al versículo 7, 1 Juan capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por eso.
la bendición de unidad es la comunión entre los creyentes en la iglesia. Cuando tenemos unidad real en la iglesia, vamos a tener comunión con los creyentes en la iglesia y vamos a andar juntos en la luz. Había una familia un día que los padres estaban arriba, en el tercer piso, y oyeron de abajo los niños estaban gritando unos a los otros. El hijo estaba gritando a su hermana estaba gritando a su hermano, y la mamá y el papá miraron para abajo, decía, ¿qué está pasando allá abajo? ¿Por qué se está gritando todo? Y los niños dicen, estamos jugando iglesia. Porque así pasa, hay muchas iglesias que todos están gritando, discutiendo y no hay unidad. Porque no están en comunión con el base que es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ustedes nunca han ido a una iglesia así, ¿verdad? Yo sí. Dios quiere que la iglesia sea un lugar donde nosotros andamos juntos como creyentes. Dios quiere que nosotros tengamos comunión unos con otros. Y nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo, somos una familia, por eso es importante tener unidad en la iglesia. Yo quiero que cuando venga para la iglesia tú dices, voy a visitar mi familia. Nosotros tenemos comunión unos con otros porque el versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Conclusión esta noche, vemos que el base de unidad es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos unidad en la iglesia, es porque el base de nosotros, la fundación de nosotros, es el Señor Jesucristo. Y esta noche también vemos que destruye unidad, y es los que están en la iglesia andando en tinieblas, como Juan dice. Los que andan en tinieblas en la iglesia no se puede tener unidad, y la unidad se destruye. Y vemos las bendiciones de unidad, es teniendo comunión con otros cristianos, y eso es una gran bendición. Vamos a tener unidad en nuestra iglesia. Vamos a recordar el base de nuestra unidad en nuestra iglesia, que es la palabra de Dios. Este es nuestro base. Y si nosotros estamos todos de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros podemos tener unidad en nuestra iglesia. Pero no vamos a destruir nuestra unidad. La persona que está andando en tinieblas, andando en oscuridad, no está en unidad. Y Dios quiere que nosotros andamos en la luz para tener unidad. Y qué bendición es venir a la iglesia y saber que tenemos comunión unos con nosotros, a tener esa comunión con otros como familia, y ese que Dios quiere para nuestra iglesia local. Vamos a recordar, si este es el último mensaje de unidad, o si Dios me lleva a otro pasaje, pero vamos a recordar que el propósito de Dios para nosotros, esta iglesia, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, es tener unidad entre nosotros. Y para tener unidad tenemos que andar en luz. Tenemos que tener esa base del Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie y vamos a leer el versículo 7 juntos. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice todos juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor, te damos gracias por este pasaje. Señor, otra vez como oramos por pasados servicios, oramos, Señor, que nosotros, Iglesia Bautista Nueva Vida, podemos tener unidad
como iglesia. Señor, que nuestra base de unidad, nuestra base, nuestra fundación de esta iglesia sea la palabra de Dios. Señor, que nosotros no dejamos ninguna persona destruir la unidad de nuestra iglesia. Ayúdanos nosotros a andar en luz como tú le mandas a nosotros a andar. Y sino qué bendición que nosotros podemos venir a esta iglesia, todos servicios, sabiendo que tenemos comunión unos con otros. Señor, ayúdanos a hacer una cadena fuerte delante de ti. Señor, nosotros deseamos que Iglesia Bautista Nueva Vida, que tú hagas algo grande en nosotros, algo grande en nuestra iglesia, pero nosotros tenemos que tener unidad. Nosotros todos como un equipo trabajando para tu gloria, para adorar a ti, para servirte a ti con el propósito de ganar almas. Señor, ayúdanos a estar fuertes para que Satanás no pueda destruir la unidad que tenemos aquí. Ayúdanos a estar cuidados que nosotros estamos andando en la luz y no en tinieblas. Señor, te entregamos nuestra iglesia en tu mano. Te pedimos la bendición sobre nosotros, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Así que manténgase de pie, Alex venga y lo dirige en el último corito. Ahora dice el Señor, Dios te